Vamos a esperar. No olvidar que hay que tener nuestra cámara encendida, que hay que tener nuestros micrófonos en silencio, estar dispuestos. Vamos a seguir con la clase con la que íbamos trabajando. ¿Cómo me les fue en esa entrega de boletines? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Buenos días, profe. Hola, Profe, buenas tardes, profe. ¿cómo me les va? Bueno, me alegra mucho, o sea que les fue muy bien. Son muy buenos estudiantes. Profe. Dime. Y me dejaron por allá en el puesto 17. ¿A Porque qué? supuestamente tenía todas las notas igual a mis compañeros. Sí, profe, a mí me dijeron que yo estaba en el 19 y yo siempre he estado en el 10 o en el 9 y siempre, y este año dijeron que a mí me haya ido súper bien, ¿Y pero estoy en por el qué? 19. Bajé de Y puesto. yo no sé, Y profe, profe eso le estuvo dijeron a raro. uno, a Laura y a mí nos juntaron, si no estoy mal, para la reunión. Y dijeron que a nosotros nos fue muy bien. Y ella quedó en el tercero y yo quedé por allá, donde queda Marte. ¿Y por qué quedaste tan lejos? Seguro la llevó una nave espacial. Profe, porque supuestamente tenía las notas parecidas a las de mis compañeros. Eso no tiene nada de malo. No, eso no tiene nada de malo. Quitaron a Karen. Eso me parece una injusticia. Sí, eso me parece una injusticia a mí también. Para mí que lo debieron dejar por allá en el puesto 5 o en el 6. Sí, profe. Uno de O esos. sea, al menos del 10 para abajo, porque Al a menos a mí siempre me ha ido bien. Sí, a ti siempre te Ahí dio bien. Y cada uno tuvo su bajé de desempeño puesto. diferente. Antes estaba en el 3 y ahora estoy en el 5. Y ya me Ahora dio, estoy ¿y yo. por qué no preguntan? Ya le preguntaron a su profe a ver qué fue lo que Yo sucedió. le pregunté y No, es que yo le profe, mi dije, mamá siempre dice profe, que acá no. tengo una conversación y es que yo le iba a preguntar ya, profe, ¿será que me puede subir después? Y mi mamá no me dejó. Ay, Profe, yo Dios se mío. la tengo en el WhatsApp. Bueno, pero lo que tienes que pensar ahí es que tú no eres un puesto, tú eres una muy buena estudiante, entonces pues igual tú no necesitas de un puesto para saber lo que eres. Eso es verdad. Entonces eso es también importante. Profe, mire, acá está. Ya voy. Bueno. Yo creo que ya no vamos a esperar a nadie más, ya los que llegaron, llegaron. Ya con las personas que ingresaron son con las personas que vamos a Y realizar. profe, porque luego terminan entrando 5 minutos antes de que se termine la videollamada. Ya no vamos a dejar ingresar ¿Se a le fue la luz o se le fue el wifi? Una de dos. que le caiga, pues los dejamos ingresar, de resto pues no los dejamos ingresar, ¿listo? Bueno, la última persona llegó, vamos a ingresarlo a él y ya. Uy, bueno, llegaron dos. Llegaron dos ya. Bueno, chicos, entonces voy a empezar a compartirles pantallita para que puedan ver, ¿bueno? Para que Profe, puedan ¿vamos ver a copiar las algo? diapositivas, igual las diapositivas ya están en Classroom. No sé si ya las vieron. ¿Qué tal? ¿Ya les apareció la pantallita o nada? Sí, profe, ¿te pareció? Sí, profe, ¿La pantallita? Y en Classroom no me aparecen esas fotos. No, esa sí. No, eso no me aparece a mí. Ah, no, ya me apareció. Te quedas bien porque ya sí está ahí en Classroom. Bueno, mis amorcitos, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy para que lo tengan presente. Entonces, la clase pasada estábamos viendo un poquito ese tema de los ecosistemas, estábamos viendo un poquito
todo lo que tenía que ver con ecosistemas, todo lo que tenía que ver con factores, con equilibrio ecológico. Y estábamos hablando de cuando un ecosistema estaba bien cuidado y cuando un ecosistema estaba mal cuidado, ¿cierto? Entonces hablamos de algo que se llama el equilibrio ecológico, ¿cierto? Entonces ahí citábamos el ejemplo de los dos humedales que ustedes tienen, ¿cierto? El humedal del burro y el humedal de la vaca, ¿cierto? Entonces yo les preguntaba a ustedes que cuál ecosistema de los dos, pues era el ecosistema que se encontraba mejor cuidado. Y ustedes me decían que el ecosistema que estaba mejor cuidado, ¿cuál era? El de la vaca, profe. El de la vaca, ¿cierto? El del burro Yo estaba mal. poco a poco los conozco, he ido algunas veces allá a esos humedales, pero bueno, sí, entonces sé que uno de los dos está protegido y encerrado y realmente ya están recuperando el espejo de agua. El otro era antes un parqueadero, entonces dañaron, desequilibraron todo, absolutamente todo el ecosistema. Cuando nosotros hablamos de equilibrio ecológico, estamos hablando de que es un ecosistema que está estable, ¿cierto? Es un ecosistema que va a presentar características bióticas y abióticas. Cuando hablamos de esas características bióticas y abióticas, hablamos de lo que compone el ecosistema, ¿cierto? Entonces, hablamos de que los factores abióticos, la palabra a, ¿sí? Significa sin en un idioma que se llama el latín. Entonces, si yo digo abiótico, ¿sí? Y biótico es vía. Entonces, si yo digo abiótico, estoy diciendo sin vida. Entonces, todo lo que no tenga vida, que haga parte de un ecosistema, ¿sí? Es lo que, ¿sí? Va a representar los factores abióticos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y los factores bióticos serían los factores, como biótico significa vida, serían los factores que están vivos dentro de ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema en equilibrio, hablamos de un ecosistema que esos factores, tanto bióticos como abióticos, los presenta en muy buenas condiciones. Si yo les dijera a ustedes, entonces, un ecosistema equilibrado, ¿es el de la vaca o es el del burro? El de la vaca, profe. El de la vaca ¿Y por qué el de la vaca? es el que está más equilibrado. ¿Y por qué está más equilibrado? Porque tiene Porque vida. está más cuidado. Profe, sí, porque está más cuidado que el burro. Cuidado. Esta es la respuesta muy linda. ¿Por qué? Porque es más equilibrado, porque es un ecosistema que se ha cuidado de una mejor manera. De hecho, es un ecosistema que se ha cuidado y por eso es un ecosistema equilibrado. Cuando los ecosistemas no se cuidan, ¿cierto? Cuando los ecosistemas no los cuidamos, presentamos ecosistemas desequilibrados como cuál, como el del burro, ¿cierto? Que si usted vaya, él no se parece en nada al de la vaca, en nada. Sí, sino que se ve simplemente un espejo de agua lleno de basura, llantas, alguna casa ahí, algún carro por alrededor, pero realmente no se ve cuidado, ¿cierto? Entonces, para decir que un ecosistema está en equilibrio o para hablar de equilibrio ecológico tenemos que hablar también del cuidado que se le tiene a los ecosistemas y de qué cantidad de animales y cantidad de plantas y cantidad de factores ambientales, ¿sí? Influyen en este ecosistema para que sea un ecosistema sano, ¿cierto? Hablamos de, ahí sale una palabra, esa palabra que se llama la resiliencia. La resiliencia, ¿sí? Es esa capacidad de caerse y volver a levantarse, ¿sí? Entonces, yo la pongo ahí porque me parece que todos los ecosistemas en general, ¿sí? A mi perspectiva, son ecosistemas muy resilientes, porque ellos, ¿sí? A pesar de que nosotros los dañemos, que los afectemos con nuestras prácticas, que botemos la basura, que botemos el chicle a la calle, que no reciclemos, ¿cierto? De todas esas prácticas que tenemos como seres humanos que son malas, ¿sí? Para el ambiente, ellos siguen existiendo y ellos, uno los daña, los quema y ellos intentan recuperarse para volver a existir en el planeta Tierra. A eso se le conoce como la resiliencia. Bueno, entonces, vamos a tener que los factores ambientales son los que van a definir el tipo de ecosistema en el que yo me estoy enfrentando. La clase pasada hablábamos de los ecosistemas, digamos, de páramo y hablábamos de los ecosistemas de humedales. Si yo les digo a ustedes, digamos, un desierto es igual que el humedal de la vaca, No, profe. No, profe. ¿y por qué varían? Porque no hay Profe, tanta porque allá en un humedal hay más vida que en un desierto. Hay animales y no está así como plantas y eso. Obvio, muy bien. Esa respuesta, y dentro de todas las respuestas están muy bien, pero esa respuesta
en donde allá no hay tantos animales, de pronto como en un humedal, es una respuesta muy asertiva y muy correcta, ¿cierto? Porque los factores ambientales sí que hay en un desierto y los factores ambientales que hay en un humedal son variantes, son muy diferentes, ¿sí? En el desierto yo voy a encontrar temperaturas máximas, ¿cierto? Entonces puedo encontrar una temperatura de 50 grados, que es la temperatura que más ha alcanzado el desierto del Sahara. ¿Sí? O sea, 50 grados de calor, imagínense, si usted cuando va a tierra caliente siente 30, 32 y ya se está sofocando por allá en Girardot, ¿cierto? Que es caliente. Ahora imagínese usted estar expuesto a una temperatura de 50 grados. Ustedes se imaginan el calor tan desbordante que significa, ¿sí? Esa temperatura. Profe, Entonces, ¿se podría fritar un huevo? obvio, se puede fritar un huevo perfectamente. Entonces, hay que entender algo muy importante y es que, digamos, cada ecosistema va a tener sus propias particularidades, ¿cierto? Sus propias cosas que lo diferencian. Así como Galeano tiene cosas que la diferencian de Mateo, Mateo tiene cosas que lo diferencian de Laura Espejo, ¿cierto? El páramo tiene cosas que lo diferencian del desierto, el desierto del polo, del bosque de niebla, de una selva húmeda tropical, ¿cierto? Cada uno va a tener sus características. Hay ecosistemas como los desiertos, ¿sí? Y como los polos, que son ecosistemas que son extremos, ¿cierto? Que solo pueden vivir determinada cantidad de plantas, o sea, de fauna y de flora, ¿sí? En estos ambientes, unos animales, unas plantas que se han logrado adaptar, ¿sí? A esas altas condiciones de temperatura, si hablamos de desiertos, y si hablamos de polos, a esas bajas condiciones de temperatura, ¿listo? Entonces, cabe aclarar y cabe acotar que hay dos aspectos muy importantes que ya se los había nombrado, que son los factores bióticos y los factores abióticos, ¿cierto? Entre lo biótico tenemos todo lo que está vivo, ¿cierto? Todo, absolutamente lo que está vivo. Entonces yo ya sé que un organismo vivo es un organismo capaz de coger la materia, ¿sí? Del medio, la energía del medio, convertirla en suya, ¿sí? Y así poder seguir existiendo. Dime, Cristian. Profe, como tú dijiste, en un desierto solo pueden vivir los animales que se adaptan a esa temperatura. Pero entonces, digamos, si esos animales se van, digamos, a un humedal, ¿va a ser igual? Tienen dos opciones. O adaptarse a ese ambiente y vivir, no van a ser las mismas condiciones, tampoco la misma calidad de vida porque no es un ambiente de él, ¿sí? O morir. Porque no es un ambiente en el que él está acostumbrado a estar, no es un ambiente en el que le sea muy fácil adaptarse, porque va a contar no con tantos recursos, ¿sí? A diferencia, o sea, es decir, bueno, un ser humano que tiene la capacidad de razonar, no sé, se le da la oportunidad de ir a vivir al desierto, ¿cierto? Entonces él va y vive, y obvio, pues en el desierto él va a empezar a utilizar ropa, bloqueador, otras cosas, ¿no? A tomar agua, bueno, en fin, que le permitan vivir, ¿cierto? Le permitan estar en este espacio. Ahora ese mismo sujeto le dicen, no, ya usted no va a vivir en el desierto, sino se va a ir a vivir al polo, ¿cierto? Entonces el señor allá cuando se va para el polo, pues obvio, ya en el desierto utilizaba ropa de pronto, sábanas que fueran muy delgaditas para que pasara el viento, no sé, y no se sofocara tanto. En el polo ahora tiene que utilizar unas chaquetas supremamente gigantes y guantes y botas para el frío y de todo para poder estar ahí, ¿cierto? Entonces la alimentación y todo lo que está alrededor va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el ambiente cambió. Nosotros tenemos esa capacidad de pronto de podernos adaptar a esos diferentes climas. Los animales no. Y lo mismo las plantas. Si tú traes una planta, no sé, de mango o una planta de tierra caliente y pretendes que esa planta viva acá en Bogotá, no, la planta se va a morir. ¿Por qué? Porque ella necesita estar en tierra caliente, porque ella nació y se adaptó, ¿para qué? Para estar en tierra caliente. Yo no estoy diciendo que los organismos no se pueden adaptar a otros ecosistemas, sí se pueden adaptar, pero cuando los ecosistemas son extremófilos, siempre van a tender a morir. ¿Listo? Por eso es que, digamos, nosotros no podemos tener ni serpientes, ni micos, ni leones, ni nada de esos animales en nuestra casa, porque es que ellos no están acostumbrados a nuestro ambiente. El hábitat que nosotros tenemos no es el hábitat de ellos. Y sacarlos de ese ambiente y de pronto desplazarnos a nuestra casa, no sé, el pajarito, el loro y demás, es atentar y violentar
¿frente a qué? Frente al animal. Porque si tú amas un animal, si tú amas la naturaleza, tú tienes que dejarla libre. No encarcelarla en una jaula, ni meter la tortuguita en un acuario, ¿sí me entiendes? Sino dejarla fluir. Y cuando vayas a un ambiente natural, cuando vayas a un espacio natural, admirarla, respetarla y observarla, pero nunca sacarla de su entorno ni de su hábitat natural, porque eso no es correcto. ¿Por qué? Porque cada quien y cada organismo está adaptado a su hábitat y está adaptado a su ecosistema. ¿Listo? Profe, Dime. pero yo cuando era chiquitica me la pasaba teniendo pajaritos y yo como vivía en tierra cálida por allá en los campos, nunca me pasó que el pajarito no pudiera, que el pajarito lo encontré allá. No, hay de pronto animalitos que se enferman y que de verdad toca como uno ser humano y como uno está en pro y en ayuda a ellos, pues de pronto tenerlos un tiempo, o hay veces hay que quedárselos también toda la vida, ¿no? Pero entonces no está bien, ¿sí? No está bien que nosotros saquemos a los animales de su hábitat normal y los llevemos a nuestro espacio, ¿sí? A nuestro espacio humano, porque nosotros tenemos una manera de razonar, ¿sí? Y de comportarnos totalmente diferentes a los animales. Ellos no dejan de ser animales, ¿cierto? Ellos nunca van a dejar de ser animales, ellos van a seguir actuando por instinto. Por eso, digamos, cuando tú le invades el territorio a un animal, así sea el perro de tu casa, y si él de pronto se llega a estar en un momento de estrés y él te ataca, pues no es porque él te odie, ¿sí? Sino es porque es un animal. Y de pronto sintió su espacio invadido, y al sentir su espacio invadido lo que él va a hacer es atacar, ¿sí? O sea, ellos no dejan de ser animales, hay que tener en cuenta eso. Mis niños hermosos, ellos no dicen, ay, esta china me cae mal y yo le voy a arrancar el pedazo, porque ellos ni piensan, ¿sí? Ellos no razonan, ellos actúan por simple instinto. En cambio, nosotros sí. Nosotros somos un animal que piensa, ¿sí? Somos un animal que puede decir, oiga, yo no puedo, no debo hacer eso, oiga, no puedo decir eso, oiga, yo tengo que comportarme de esta manera. ¿Por qué? Porque somos un animal que tiene la capacidad de razonar. Aunque alguna gente no lo use mucho, porque hay alguna gente que no usa mucho las neuronas, ¿sí? Porque eso pasa, pero de todas maneras poseemos esa capacidad de razonar. ¿Listo? Y eso es lo que nos diferencia a nosotros, los humanos, nos diferencia, no nos hace más inteligentes, ni más grandes, ni más importantes, ni más valiosos. Nos diferencia a los otros animales. De resto, seguimos siendo igual que la vida, igual que todos los animales, igual que todas las plantas, simplemente con una capacidad y una diferencia que es la razón, la inteligencia, el hecho de pensar. Por eso, pues, lo más representativo de nosotros como humanos debe ser el siempre pensar. ¿Listo? Sar. Listo. Entonces, nuestros factores abióticos, mis amores, vendrían siendo todo lo que está muerto, ¿cierto? Entonces viene siendo el aire, los rayos solares que entran, que nos permiten ver la luz, el viento, la lluvia, el agua, la temperatura, la latitud, la altitud, todos los factores químicos que hayan en el ambiente, ¿cierto? Todos los componentes de la tabla periódica que nos contribuyen a seguir teniendo la vida. Todo eso, ¿cierto? Que no tiene vida, hace parte de los factores abióticos. ¿Y qué va a ser parte de los factores bióticos? Todos los seres que están vivos. Fauna, flora, virus, bacterias, hongos, ¿cierto? Todo lo que está vivo y que podamos ver o que no podamos ver, ¿cierto? Hace parte de los factores bióticos de un ecosistema. Y lo abiótico es lo muerto, lo inerte, lo que no tiene vida, ¿listo? Eso ya lo diferenciamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, acá en esta siguiente imagen nos dicen los factores abióticos sin vida. ¿Sí ven lo que les digo? El suelo, las rocas, la luz, la temperatura, la arena, la tierra, el aire y el agua. Y ellos van a determinar las condiciones del espacio. Entonces, si hablamos del desierto, vamos a encontrar que la intensidad de la luz y la intensidad del sol es bastante alta, ¿cierto? Entonces hace mucho calor y hay muchos rayos de luz, pero va a haber poca agua. ¿Por qué va a haber poca agua? O no va a haber agua, porque no va a llover, o sea, no va a haber precipitación. Vamos a obtener mucha arena, pero de pronto no vamos a obtener rocas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la arena simplemente hace parte, ¿sí? De ese desierto que en algún momento fue un espacio lleno de naturaleza.
pero por los cambios de la tierra, los cambios del ambiente, los cambios del clima, ese espacio quedó convertido en una zona desértica que tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los desiertos? Generar los vientos calientes. Ellos generan los vientos calientes, ¿cierto? Y esos vientos calientes se van viajando por todo el mundo hasta llegar a la línea del trópico. Cuando llegan a la línea del trópico, se encuentran con los vientos fríos que vienen de los polos, del polo sur y del polo norte. Cuando se encuentra el viento caliente con el viento frío, ¿sí?, se condensan. Cuando usted se baña con agua caliente en el baño y voltea a ver un espejo, no sé, el espejo que uno siempre tiene en el baño o una ventana, ¿cómo está la ventana? Empañada. Empañada, ¿no? Y después de empañarse tanto, la ventana empieza a chorrear goticas, ¿no? A deslizar goticas. Sí, profe. ¿No? De agua. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Eso es verdad. Entonces, eso mismo pasa, ¿sí? Cuando va a llover, mis amores. Eso mismo pasa antes de llover. Se encuentran los vientos fríos con los vientos calientes y pasa lo mismo que pasa en la ventana o en el espejo. La temperatura de los dos se fusiona, ¿cierto? Al fusionarse empiezan a generar gotas de agua y a ese proceso se le conoce como la precipitación. Eso es un ciclo del agua que sucede ¿dónde? En el cielo. Y que permite que en ese trópico, que es donde se encuentran esos vientos, haya la mayor diversidad, ¿sí?, de plantas y animales que existe en la Tierra. ¿Por qué? Porque hay presencia de agua. Yo en la clase pasada les decía, donde hay agua hay vida, pero donde no hay agua es muy escasa la vida. Por eso el agua, ¿sí?, es el tesoro más grande que nosotros tenemos como humanidad, ni siquiera el petróleo, ni siquiera el oro, ni siquiera el dinero. Nuestro verdadero tesoro, chicos, es agua. ¿Sí? Y en este momento de la vida tenemos un acceso fácil al agua, nosotros ubicados acá, ¿no? Ubicados en Bogotá. Pero si nosotros nos vamos a otras regiones, digamos como a los pueblos, y nos vamos de pronto a La Guajira, donde los niños mueren diariamente de desnutrición y de sed, y La Guajira queda acá en Colombia, sí, es una zona acá en Colombia, pero si ustedes se van, uno no para mostrarle a ustedes de que los niños se mueren de hambre y se mueren de sed, no hay que irse al África. Acá en Colombia nosotros sufrimos esa problemática, ¿sí? Y está muy cerca, la tenemos en La Guajira, pero también la tenemos en Cazuca, ¿sí? También la tenemos en otras regiones, donde esas condiciones normales que nosotros tenemos de pronto de abrir la llave y obtener agua cuando tenemos ellos no las poseen. Hay algunas regiones que les llega un carro tanque cada 8 días y les da un baldadito de agua para que ellos cada 8 días consuman agua. Imagínense, esas personas cómo se bañan, esas personas cómo se lavan las manos, esas personas cómo preparan alimentos, ¿sí me entiendes? Si no hay una buena disposición de agua. Por eso el agua es un tesoro muy grande, niños, ¿sí? Y yo no les digo cierren la llave, porque si nosotros cerramos la llave, de igual no sirve de nada, porque el gobierno, ¿sí?, sigue extrayendo minería y sigue envenenando con un elemento que se llama mercurio nuestros ríos. Entonces, por eso en una época comer atún fue totalmente prohibido. Yo no sé si ustedes sabían. No, eso no se podía comer atún de ningún tipo, porque el atún, ¿sí?, de tanto mercurio que le habían echado a nuestras tierras, ese pescado que se llama atún estaba contaminado de mercurio y la gente estaba muriendo de diarreas y estaba muriendo intoxicada por mercurio. Entonces, al morir de esa manera, ¿cierto? Al ver esta problemática que estaba atravesando, no, ya dejen de comer atún, pero es que la responsabilidad no es el agua que esté llena de mercurio, porque ¿quién llenó el agua de mercurio? Nosotros, ¿cierto? La gente que fue y explotó. Nosotros los humanos somos los que dañamos el ambiente, nosotros los humanos somos los culpables de la destrucción de pronto de esos bellos ecosistemas y de esos bellos recursos que son necesarios. ¿Sí me entienden, chicos? O sea, yo no les estoy hablando de que si usted un día quiere tomar agua y al otro día no, usted le toca sí o sí tomar agua, así sea en jugo, porque el 80% de los procesos que se realizan en el cuerpo son a base de agua. Y si usted no toma agua, todo su cuerpo le va a fallar. Por eso a usted, gústele o no le guste el agua, tiene que tomar agua.
porque no es una condición de que, ay, oiga, no, es que a mí me encanta tomar agua, no, pero usted va y se toma una Coca-Cola encantado y una Coca-Cola va y tiene como medio litro de azúcar y usted mata sus riñones, mata su páncreas, mata su hígado, en cambio se toma un vasito de agua y ese vasito de agua le limpia su organismo, pero como no sabía nada, pues yo no me la tomo, ¿cierto? No me gusta. Entonces, Solamente por gusto. no es por gusto, es ver que no es por gusto, es por física necesidad y salud. Hay veces nosotros tenemos que hacer cosas que no nos gustan, niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas que no nos gustan pueden contribuir a nuestra vida, aunque no nos gusten. Por eso hay veces, aunque no queramos, tenemos que hacer caso, ¿sí me entienden? Entonces, aunque no queramos, hay que tomar agua, porque el agua es muy importante. Y aunque no queramos, hay que cuidar el agua, porque el agua es la que permite, ¿sí?, que siga existiendo la vida. Entonces, ahora en los factores bióticos y abióticos, acá nos van a mostrar qué son los que tienen vida, ¿cierto? Entonces encontramos a las plantas, los productores, los más importantes en todo este círculo de la vida. Vamos a encontrar los animales, los que siguen nuestra cadena alimenticia, también muy importantes. Hay algunos animales, como las abejas, por ejemplo. Las abejas son los más importantes que existen, ¿cierto? No hay animal más importante que exista en el planeta Tierra que las abejas. ¿Por qué? Ustedes van a decir, oye, profe, qué mentirosa. No, es verdad, porque las abejas son las que polinizan el 80% de la naturaleza que nosotros vemos. Si las abejas desaparecen, detrás de las abejas desaparecen los animales, las plantas y pues obviamente nosotros, se acaba el mundo para nosotros. Por eso, cuando ustedes ven una abejita por ahí, en vez de matarla, sáquenle una tacita con un poquito de azúcar y agua. ¿Para qué? Para que ella pueda coger energía y siga su camino. Pero no la mate, no la encierre, no la maltrate. ¿Por qué? Porque ella le está haciendo un favor a usted. Y ella existe y trabaja para que usted pueda estar ahí sentado también. Porque mientras ella va y poliniza para que haya más cantidad de oxígeno, usted está acá sentado respirando el oxígeno que ella le está ayudando a obtener. Por eso hay que agradecerles a ellas también que existan, ¿sí me entienden? Porque hay muchos animales que permiten que nosotros existamos. Por eso es importante y muy lindo cuidarlos, ¿sí? No pensar que, ay, no, ay, es que la abeja, ay, es que el pájaro. No, el pájaro y la abeja existen porque yo los necesito para que existan, porque me ayudan a existir. Yo existo porque tengo que ayudar a cuidarlos a ellos y a que ellos sigan existiendo, ¿listo? Y también encontramos las bacterias, los virus y los hongos, que son bastante importantes. Profe, ¿listo? Las bacterias y los virus siempre tienen como ocupar el último nivel de la cadena trófica porque estos organismos son los que vendrían siendo los descomponedores. Cuéntame, Cristian Quevedo, luego va Cristian Hernández y por último Laura Espejo. Cuéntame sus preguntas. Profe, no, es que a mí se me olvidó bajar la mano, perdona. Listo. Hernández. Espejo. Profe, ¿cómo se llamaba esa cosa que contaminó las sardinas? Plutonio. Mercurio, amor. El atún. Eso, Mercurio. Eso. Mercurio. Eso es un Profe, elemento de la tabla periódica. Es un elemento radioactivo de la tabla periódica. Creo que maneja 54 son los puntos en la tabla periódica. Es altamente tóxico y contaminante para nosotros los seres humanos, para el que lo consuma. Cuénteme. Profe, ya pensé que se llamaba Plutonia. Profe, mira que yo tengo un primo, o sea, no es malo, pero se le pasa por la mente que, o sea, no sé cómo explicar, pero una vez, o sea, él vive en, ¿dónde era, ma? Bueno, en un barrio y o sea, no se le pasó por la mente, es que tenía una vecina y los pajaritos los dejaba como en un palito para que tuvieran sol y a él no se le pasó por la mente que, o sea, era un ser vivo y o sea, como a él no se le pasa nada por la mente, entonces llegó y los tiró así en el tercer piso y murieron.
Ay, no, uno no tiene que ser así, porque todos los seres Sí, vivos profe. merecen respeto. Lo que estamos hablando ahorita, lo que yo les decía, niños, miren, todos los seres vivos merecen respeto porque todos los seres vivos sienten, ¿sí? O sea, yo no entiendo cómo la gente puede ver un animal llorando y le sigue pegando, ¿sí me entiende? O sea, no, o porque la gente, digamos, eso, hace eso con los gatos. Ay, no, que es que los gatos caen parados, entonces coge y los tiran por allá desde alturas, o no sé, o los animales, ¿sí? O sea, no entiendo por qué, o sea, ¿qué siente usted de maltratar a un ser que es indefenso, un ser que no se puede defender? ¿Mm? Y En profe, cambio, además que hay veces que esos animales no le han hecho ni nada y, y les pegan, los botan. ¿Para qué? ¿Qué sentido aparte, tiene? miren, yo sé que los animales que más se maltratan son los gatos y los perros, porque son los animales que más viven con nosotros, ¿cierto? Y las señoras o los señores les gusta tirarle piedras a los perros o pegarle a los perros porque ellos destruyen la basura. Yo sé, o sea, se ve horrible el desorden de la basura, pero ahora piénsense, un animalito que no ha comido en 3, 4 días, ¿sí? Un animalito lleno de hambre, simplemente buscando, urgiendo en una basura para poder alimentarse, y usted tras del hecho pegarle una patada, tirarle un rocazo, o sea, enfermarlo, asustarlo, uy, no, hay que ser muy Profe, condenado uno en la vida para hacer así. Incluso matarlo, profe. Incluso sí, hasta matarlo, o profe. sea, usted Profe, mata a la gente porque tiene hambre, usted mata a los animales porque tienen hambre, no, eso no es lógico, eso no es bueno. Nosotros no tenemos que hacer parte de esos seres humanos. Nosotros tenemos que, es cuando ver esas cosas, decirle a los seres humanos, oiga, sienta, oiga, no sea inhumano, eso no es de un ser humano. Usted razona, Profe, usted siente, usted también ha sentido frío, usted también ha sentido miedo, ha sentido hambre. ¿Por qué no profe, ayuda al que siente eso? ¿Por qué lo profe, mata? ¿Sí o no? Hay que hacer ese ejercicio reflexivo bien bonito, es bien bonito para que todos lo profe. hagamos y nos profe, demos cuenta de que todos podemos contribuir. a mi perro no, a mi perro se le pega, un día se le pegó, fue porque casi le quita un pedazo de la, le quitó un pedazo de la pierna a un amigo. No, obvio, pues ahí sí, por eso les digo que los animales tampoco dejan de ser animales, ¿no? Que tenemos que tener muchísimo cuidado con Profe, ellos porque si les llegamos a invadir su espacio, ellos lo que van a hacer es también Profe, respondernos, ¿no? O sea, atacarnos, y por eso con ellos hay que tener muchísimo cuidado. Por eso profe, a los perros no hay que de pronto jalarles las orejas, ni tirarles encima, ni molestarlos tanto, no hay que estresarlos, hay que respetarlos, ¿sí me entiendes? Ay, qué lindo, nene, se consiente, ven bonito, se le da su comida, se le da su amor, su profe, cariño, pero también se le mantiene alejado. Cuéntame. mira que yo tengo otro primo que vive en San Mateo y mira que yo con él vive con la mamá hoy y ella en tía. Y entonces yo fui con mi tía a comprar, creo que para el desayuno, porque yo me quedé allá unos días. Y mira que unos señores están con un niño y todo. Un perro le está ladrando porque él está no, está rizando la basura de la casa del frente y le estaba pegando patadas y cuando volvimos, o sea, yo me di cuenta que le dieron como en una coquita y le dieron como un poquito de comida, pero cuando volví, yo me di cuenta que le estaban echando algo y cuando volví el perrito estaba muerto. Ay, no, si ven la gente, o sea, si ven la gente como es, por eso cuando ustedes sean adultos, niños, y sean así, ustedes nunca tienen que ser así, nunca en su corazón tienen que ser así, nunca, ustedes de verdad tienen es que ayudar al otro, así sea diferente, ustedes tienen es que dar amor, ¿sí? No, nunca atacar los perros ni los animales, si no les Ayudar gusta al- dejarlos profe, a un yo tengo lado, una pregunta. dime. ¿Qué es biotopo? El biotopo, ya, mejor dicho, es que ya vamos a llegar ahí, no se me adelanten tanto, ahí voy a Profe, explicarles. No se me adelanten tanto, ya les explico para que no se me vayan a confundir, ¿sí? Ya. Bueno, entonces hablábamos de qué es la vida, ¿cierto? Entonces, la clase pasada hablábamos, ¿cierto? Que la vida vienen siendo todas esas características que van más allá de pronto de lo que tiene que ver. Hablábamos de las personas que son estériles. Entonces, digamos, ustedes dicen, un ser vivo nace, muere, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Esos serían los 4 pasos de que cumplimos todos los seres vivos. ¿Todos nacemos? Sí, efectivamente todos nacemos. ¿Todos crecemos? Sí, todos crecemos, ¿cierto?
¿Todos nos reproducimos? No, todos no nos reproducimos, porque hay personas y hay organismos que nacen estériles y no pueden tener hijos. Entonces, al no poder tener hijos, ¿cierto? Entonces, no serían no se reproducirían. Entonces, no por eso vamos a decir que ellos están muertos. Entonces, la reproducción no viene siendo una condición de vida. Morir, porque todos morimos niños, todos en algún momento de la vida, sí, por destinos del futuro, además, tenemos que tocar ese pedazo de la muerte, todos, absolutamente todos, es algo natural, ¿cierto? Es algo de la naturaleza, hace parte de la vida normal, ¿no? Entonces, dime. Profe, ¿qué es estéril? Estéril es que no puede tener hijos. Es que no puede tener hijos. Ok, profe. Ah, bueno, ¿listo? Para todos, estéril es una persona que no puede tener hijos, o sea, que no puede engendrar hijos. Esas son las personas estériles. Y no solo las personas son estériles, también los animales, también los organismos, la mayoría de animales son estériles, ¿listo? Entonces, todo ser vivo, todo ser que está vivo es porque puede afectar el medio. ¿Cómo va a afectar el medio? Cogiendo materia y energía de él a través de la cadena trófica, que era lo que veíamos la clase pasada, y la va a hacer parte suya, ¿para qué? Para seguir teniendo energía. Entonces, eso es lo que es un ser vivo, ¿listo? Entonces, ahora vamos a hablar de qué son los ecosistemas. Los ecosistemas, ¿cierto? Vienen siendo conjuntos de muchos elementos, ¿cierto? Ellos se combinan, se interactúan entre ellos y se transforman, y van a mantener toda la energía que proviene del astro más importante que tenemos en el sistema solar y en el universo, que es el Sol. ¿Listo? Porque el Sol es el que viene a proveer toda esa energía con la que yo me puedo parar, ¿sí? Todos los días y continuar este proceso de la vida. El Sol es el que permite, mediante los rayos solares, que las plantas generen su alimento y a partir de generar su alimento sean, ¿sí?, consumidas por otros organismos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no olvidemos la resiliencia que tienen los ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser dinámicos, se regeneran constantemente. O sea, si se afecta un ecosistema, él se puede regenerar. Pero si lo que pasa es que yo incendio el ecosistema, ¿sí?, y lo acabo totalmente, al ecosistema le va a quedar muy difícil volverse a regenerar. Entonces, es un ecosistema que va a perder su funcionalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar también que va a ser ese conjunto, ¿sí?, de factores bióticos y abióticos que lo va a determinar y lo va a diferenciar de otros ecosistemas. ¿Listo? Entonces, ya viene el biotopo. El biotopo va a ser todo el medio físico que compone el ecosistema, ¿cierto? Y las condiciones ambientales que varían en ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos del biotopo, ¿sí?, hablamos de esas condiciones físicas y químicas. Si hablamos de lo físico, vamos a hablar de la luz, la temperatura, el viento, ¿cierto?, el pH. Pero si hablamos de lo químico, vamos a hablar de pronto, no sé, la cantidad de concentración de sal que tiene el mar, ¿sí?, la calidad del agua dulce, el tipo del suelo, el sustrato del suelo, las cantidades de calcio, de azufre, de carbono, de oxígeno que tiene determinado ecosistema. ¿Listo? Vamos a hablar de eso. Entonces, el biotopo, para la persona que me estaba preguntando, va a ser todo el medio físico que compone el ecosistema. Entonces, todo lo que está, ¿sí?, y afecta sobre ese ecosistema. ¿Por qué? Porque esto lleva a que el ser vivo tenga unas características como tal. Por ejemplo, si yo me voy al polo norte, los osos polares... Profe, ya queda menos de un minuto. Por eso, apenas se acaben, ustedes saben que la actividad de la siguiente clase ahora es copiar